thank you guys again. For those that weren't here before, I'll do a little presentation. I'm Katie. I'm the founder of Babs, which is a Web3 strategy firm. So we do marketing, PR, and strategy, obviously, for Web3 companies. We have an event initiative called WebShe, which is all about bringing diversity and inclusivity into the space. And although it's called WebShe, I always say it's not just about women, it's about bringing people of color, different religious backgrounds, different world ideas to the stage to talk about interesting topics. So we are in Spain. So I think today, this panel is going to be a little bit more bilingual, just because we have more Spanish. Everyone speaks English, but we have more Spanish speakers on this panel than the others. So I think I'll do the questions in English, but let you guys answer, just because Joel, our token guy and non-Spanish speaker, doesn't speak Spanish, so that he knows a bit of what I'm asking. I think I'll speak. I can translate too a bit. We'll figure it out, right? Yeah. Okay. So this panel is a bit about inclusive investment. So we want to talk about the importance of diversity in investment. I think everyone on this panel will have a different narrative, whether they're in a raise right now, whether they help with investment, whether they have been raised before, all of those type of things. So without ado, the best would probably be to have each of you introduce yourselves and talk a little bit about how you got into blockchain, and maybe for those that aren't local, why Madrid, why Spain? So, Rocío. Okay, te toca. Thank you very much, Kathy. I can speak in English, but I'm going to speak in Spanish, porque hay gente en el público que efectivamente no habla inglés y bueno, por deferencia voy a intentar, ya es difícil Web3, pues vamos a intentar hacerlo un poquitín más fácil. Bueno, pues efectivamente soy Rocío Álvarez Osorio, soy socia y CMO de Token City. ¿En qué momento me introduzco en Web3? Pues bueno, mi background, yo hice Derecho Económico, luego estuve trabajando en banca en Londres y me volví a España a trabajar en fusiones y adquisiciones en grandes consultoras, en Deloitte, en EY. Y después de hacer el IES, el MBA del IES, decidí emprender. Me apasionó el emprendimiento y empecé, bueno, pues a montar compañías. De hecho, me hace mucha ilusión porque está aquí Marta, coincidimos de hecho trabajando en una de las compañías y cada una montó en su momento hace muchos años en Barcelona y no tenía nada que ver con Web3, era Web2 y era además la parte de internacionalizar compañías a China, o sea, ya solo digo eso, y traer productos de China, no tenía nada que ver. Entonces, justo, bueno, pues me contrató Grupo Planeta para montar todo el área de emprendimiento, innovación e inversión en una de sus áreas de negocio. Estaba muy sensibilizada con todo lo que tenía que ver inversión alternativa, pues venía de banca, venía de adquisiciones, de todo, bueno, la complejidad a la que se enfrentaban las compañías a la hora de adquirir capital. Y justo en diciembre de 2016 asisto a la primera mesa redonda, no de DeFi, sino de blockchain. Y me explota la cabeza. A los 5 minutos me explota la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que tengo una doble licenciatura, no me vea y no tengo ni puñetera idea de qué me están hablando? Y bueno, soy muy curiosa y empecé a pensar pues cómo podía disrumpir toda esa tecnología en el sector financiero. Entonces, por el camino conozco a Yael Oaknin. Yael Oaknin es la CEO, de hecho, de Token City. Yael Oaknin venía de haber creado un crowdfunding para ayudar a compañías a financiarse. Y resulta que una inversora dijo un día, bueno, quiero invertir 100.000 euros. ¿Y cómo de líquido es esto? Y pues bueno, a no ser que inviertas en el IBEX 35, en el Nasdaq o en Euronext, pues el 99,99% de las inversiones a nivel global son ilíquidas. No hay un mercado en el cual, si yo entro como socio o como acreedor de deuda, pueda deshacer la posición de una manera ágil y rápida. Pues esa inversora acabó invirtiendo 3.000 euros, pues lógicamente en detrimento de la inversión de la compañía y en detrimento de su propia diversificación como inversora. Así que de ahí nace Token City, para dar solución a dar liquidez a las posiciones e inversiones en compañías actuales. Gracias. Yeah. Angie, Angélica. Hola, lo puedo hacer en inglés, en español, vamos con español, ¿vale? Sí. Yo soy Y de Angélica. hecho, no tenemos su foto porque ella es nueva, pero vamos a cambiarlo luego.
Ya tiene que ir a presentar cómo puede ponerse en contacto contigo. Bueno, nueva es, me invitaron a participar ahí. Ya nos conocíamos. Ya estaban vueltos. Yo soy Angélica Pinzón, soy Head of Partnerships de OpenQ. Nosotros desarrollamos hacemos tecnología, básicamente los productos que hacemos son descentralizados. Hay un pequeño asterisco ahí por un producto que acabamos de lanzar. Mi trayectoria es, llevo más o menos 13 o 14 años trabajando en tecnología e innovación. Fue una transición bastante orgánica a blockchain hace en el 2021, simplemente porque es la industria que más me recuerda al momento en el que nacieron las apps. Es una industria en la que está trayendo disrupción, ¿vale? Y que está dando pie a experimentar e innovar en diferentes sectores. Ya lo que venía haciendo AI, sostenibilidad, tech, se venía viendo por muchos años y había poco espacio para la creatividad. Entonces, iniciamos con un par de startups, haciendo un par de proyectos de prototipos y eventualmente me asocié con OpenQ para crear soluciones dentro de la tecnología blockchain. Lo que veíamos era que muchos productos estaban naciendo, pero estaban solucionando pocos problemas. Entonces nos enfocamos en crear productos descentralizados, enfocados en un nicho donde realmente había una necesidad. Isabel. Yo soy Isabel Belén, soy la CEO de Cybergreen, fundadora de LotusCC también, compañía dedicadas a blockchain y seguridad. Yo llegué a blockchain en 2017, a la vez pues, un poco del trading, porque estaba haciendo el trading con stocks, cosas, pero me pareció un proyecto muy interesante y cuando miraba las compañías, me gustaba lo que hacían y me estaban enfocando. Siempre he trabajado también con tecnología, porque pero fundamentalmente desarrollando una en el sector público, en la Junta de Andalucía y en proyectos de innovación europeos, parte del Plan Europeo para la Juventud, desde hace más de 10 años. Entonces, realmente para mí blockchain es una necesidad social que tenemos que afrontar para que la tecnología sirva al desarrollo comunitario. Y esa es la parte que yo quiero abordar. Estoy enfocando a empresas, porque las empresas son la fuente de movimiento social también, la economía, el empleo, y es mucho más fácil también abordar determinados aspectos en el área empresarial y a nivel social y medio ambiente. Entonces, esta es la estrategia que estoy siguiendo con las startups para ayudar al desarrollo de España y claro, de la blockchain, que parece súper interesante. Yo. Right. Thank you guys. My name is Titles. Originally from Nigeria, Thailand, Spain. I've been in space since 2013. I've been interacting with people from the get-go world as a lead researcher on Web3 startups. And I've been certified. Certified is a launch pad and incubators. We incubate startups in Korea. We raise money for them from the public run, unsafe run. So I think I will have a little bit of knowledge to share when it comes to fundraising, how the diversity operates in the ecosystem. Thank you for having me. Thanks. Yeah, so I think to start, it would be good to kind of talk about everyone's experience with raising money, maybe in Spain, and what some of the barriers you feel Spain presents to founders, maybe even when being a woman founder, a person of color, and not like the traditional type of founder as in traditional tech as well. So I don't know who wants to start, but la pregunta es sobre cómo, cuesta un poco en español, las cosas tan profesionales.
lo difícil que puede ser para buscar fondos para empresas que son más diversos, en el sentido de ellas estamos hablando de mujeres, gente de color, también España. A la hora de buscar fondos, yo entiendo que España puede ser un ecosistema más complicado en el sentido de que Web3 es nuevo. Luego, la valoración de algunas empresas es también complicado. Entonces, me gustaría saber un poco la opinión de cada uno en su experiencia en buscando fondos. Yes. Si quieren empezar. I think I will jump to this. Mhm. The reason being, I don't want to bore you guys in the last person to speak because so I've worked with at least 5 Spanish companies, like gaming companies, to raise money for them, for people. I've worked with, for example, game studio in Barcelona called Game Boy Living, best game of the two. I've worked with Synergy Land, I think they're from Valencia or Dakar, I don't know. I've worked with LabLab and currently advising Spanish-based video game studio for Kronos. So when it comes to raising money for a Spanish company or raising within Spain, I think is a little bit different. Most of the investors, and this is one of the problems we faced so far. Most of the investors that invested in Spanish startups are mostly from the Spanish region. And then when it comes to raising money for a Spanish company internationally, when they estimate it got, and I believe this is coming from maybe cultural or language barrier, and also a lot of VCs tend to lean towards people they easily affiliate with when it comes to cultural background, people easily associate with. That is one of the problems we faced. But luckily, what Launchpad presents is diversity in investment. That means we have people who are investing in a project from the public grant, not the seed or private or other grants. They come through Launchpad because they believe the Launchpad serves as a middle person for them for investment. We bring the project to them and they invest, right? And those people are coming all over. They are not restricted to mostly like Americans are based in the lab, because most of the regulations doesn't allow Americans or Canadians to invest in any project. That is a regulation problem, not a diversity of business. Okay. So Launchpad provides this avenue or platform for other people who want to invest in a project. The allocation might be small, right? Because first of all, you need to hold the Launchpad token, and that will determine your tier system. And your tier system determines your investment size. And even when it comes to this part, what I've noticed is a lot of people tend to invest less when it comes to Spanish company, because when we did a sale for Synergy's Land, we had to sell, like Vicky said, normally when we launch a project, it takes like 4 or 5 hours for us to raise like 600 to 1 million. But this sales lasted for like a day, which is a little bit problematic as we start to don't want to invest in that project, maybe because they don't know the team that well, maybe the team has been building for Spanish community without being exposed to other communities. People tend to invest mostly in what they are familiar with, what is trending. Sí, habla. Sí, puedo continuar yo. Mi consejo, siendo blockchain, no empiecen por España, directamente. Ventajas, blockchain es un movimiento global, no es un movimiento que va por región ni por país. Hay muchas oportunidades para tener acceso a grants. Hay muchos programas de aceleración que vienen con un capital interesante para hacer España. Y mi experiencia en cuanto a interactuar con inversores locales, arriesgan muy poco y nunca lideran.
prefieren hacer cheques muy chiquititos si ya ven que la inversión es 100% segura. O sea, el margen de riesgo es muy poco, a menos de que estés muy bien conectados. Entonces, siendo blockchain, primero, aprovechar grants. Segundo, establecer relaciones cercanas con inversores internacionales. Hablar mucho con ellos, porque también es cierto que en impuestos una empresa española también en algunos casos no es necesariamente una buena inversión. Y por otro lado, trabajar un poco las relaciones desde acá, pero sin contar que va a ser el inversor principal. Toma mucho tiempo para las oportunidades que hay dentro de la comunidad. Dicho esto, puede que hayan otros consejos, trucos y pequeños enchufes que puedan ayudar. Sí, bueno, yo puedo comentar un poco lo que he visto en el tejido empresarial aquí en España. A pesar de que España es una ciudadanía diversa desde hace prácticamente muchos años, ¿no? En tejido empresarial encontramos como que están muy cerradas las empresas en nichos específicos, o incluso hay una visión como muy localista, que también veo en las startups muchas veces, ¿no? Los mismos ecosistemas que se generan a nivel local a lo mejor funcionan, pero resulta difícil traspasar esas barreras locales o incluso internacionales, ¿no? Es muy importante a la hora de levantar capital en empresas de tecnología, blockchain, traspasar las barreras fronterizas para poder tener inversiones muchas veces interesantes. También nos encontramos con cómo demostrar cuando somos startups pequeñas o de un perfil diverso, cómo demostrar esa solvencia o esa confianza que necesitan los inversores muchas veces para entrar ahí, capital. Y es que, claro, si sumamos que trabajamos en blockchain, que ya de por sí es algo innovador, y quizá con mala fama en España, ¿no? Porque no se conoce bien, ¿no? Lo de procesamiento y falta de casos de uso todavía. Si encima sumamos que sea una empresa con un perfil diverso, los fundadores o en el objeto que tiene, el objeto social al que se enfoca, pues más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, es fundamental desarrollar un poco esa cultura empresarial en España a través de que tenemos, que últimamente han crecido bastantes para el fomento empresarial y incluso del sector tecnológico, también a partir de las startups, que algo mejora también, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay que crear redes y ecosistemas entre nosotros. Muchas veces trabajamos de una manera muy individualista, cuando creamos startups, y tenemos que generar esos ecosistemas. Es un proyecto que se implica muy bien con nosotros, y gran parte de la validación que puede tener nuestra compañía y la solidez va a venir de la generación de esos ecosistemas de colaboración que seamos capaces de desarrollar. Muchas veces la diversidad encuentra barreras en la inclusión porque no participan de ese tipo de clústeres que existen empresariales, esas plataformas. Tienen que aprender a entrar ahí. También esas plataformas tienen que diversificar sus criterios de entrada y también a veces por eso el colectivo está más marginado en cuanto a emprendimiento, para estimular ese emprendimiento y que realmente se integre dentro del tejido empresarial que ayude a desarrollar. Entonces, bueno, yo recomendaría que habléis mucho con la gente, que os integréis en plataformas de colaboración, tanto de empresas relacionadas con nuestro sector de desarrollo, como de empresas de luchas tradicionales o de otros sectores que cuestan más trabajo, porque no los conocemos, pero eso es lo que más os van a dar en casos de uso y van a ayudaros a validar la idea del proyecto de empresa, ¿no? Como decíamos hoy aquí. No solo un proyecto, sino una empresa rentable y basada en la realidad. Sí, de las necesidades de la blockchain. Bueno, voy a entonces, rápida, yo puedo contar nuestro, yo puedo contar nuestro ejemplo. O sea, es decir, nosotros en Toker City, bueno, pues dos de las fundadoras somos mujeres, ya Elorni es la CEO de la compañía, ella es ingeniera. Y es cierto que, o sea,
nunca, yo cuando he ido a montar compañías, he ido a levantar capital, nunca me he percatado que era mujer. O sea, no he tenido esa conciencia. O sea, siempre he visto, tanto a nivel de sentimiento como como de capacidades, no he tenido nunca esa sensación, que a veces hoy en día, desgraciadamente, se victimiza mucho, ¿no? Es una de las cosas que también hay que poner encima de la mesa, que a veces incluso causa el efecto contrario en el ecosistema, ¿no? Pues bueno, en fin. Entonces sí que es cierto ahí, ¿qué nos ha servido a nosotras? Uno, el hecho de, como venía haciendo efectivamente otros compañeros, venimos del sector de la inversión, por lo tanto ya teníamos un networking consolidado y que nos conocían cómo trabajábamos, decía un inversor, le gusta saber en quién va a poner el dinero, ¿vale? Entonces creo que eso es importante. Luego, por otra parte, es cierto que hay que preparar muy bien el proyecto, independientemente de la diversidad que haya o no haya en el mismo, ¿no? Yo creo que a veces se desconoce mucho los diferentes canales de financiación que hay y qué busca cada player. O sea, es decir, pues a nivel de línea bancaria, el proyecto está preparado o no. A nivel de inversores, efectivamente, pues hay que hacer un buen research a nivel global porque hay todo tipo de inversores. Hay inversores que invierten en diversidad, hay inversores que invierten en sostenibilidad, hay inversores. Entonces, bueno, pues empezar por los inversores que tienen más esa sensibilidad, porque es cierto, y lo primero que tenemos que ser conscientes es que todos tenemos sesgos, todos, o sea, tanto las mujeres como los hombres, tanto a nivel de cultura, de religión, todos tenemos sesgos. Entonces creo que es muy importante tomar conciencia incluso nosotros mismos de qué sesgos tenemos para poder entender qué sesgos pueden tener los otros. Es cierto que nosotros que estamos en el sector financiero tradicional, en Web3, pues viene de una tradición muy masculina y lo vemos y lo vivimos. Pero en vez de caer quizá en un victimismo, pues tenemos que ser más creativas de cómo poder llegar a esas mesas de tomas de decisiones donde generalmente hay más hombres que mujeres y nos van a acabar afectando. Entonces, bueno, pues ahí recomendación, pues ser más creativo, pero tanto si eres mujer como si eres de color, como si tienes un sentimiento de condición sexual distinto, oye, pues el también ser más creativo a la hora de poder acercarme a ciertas situaciones. Y bueno, es un poquito el resumen. Al final, yo creo que la gente que ha invertido en nosotros en Token City no es la diversidad. Algunos nos han preguntado a nivel de edades, o sea, somos 17 personas y las edades son muy diversas, o tenemos desde gente con 19 años hasta gente con 57. O sea, a nivel de edades, a nivel de género, a nivel de... bueno, es cierto que yo tampoco, cuando trabajo con mi equipo, es algo que respetamos mucho, ¿no? O sea, yo siempre, igual luego voy a decir una barbaridad, porque me da igual con quién se acueste el de frente, ¿no? O sea, en el ámbito laboral, yo creo que son cosas que son evidentes, que el respeto son básicas, ¿no? Pero yo creo que esa parte de respeto a nivel cultural, y es cierto cuando nos hemos sentado con inversores que no lo hemos percibido, y él y yo siempre hemos dicho, esto no son para nosotros, no queremos que inviertan en nuestra compañía, ¿no? Porque a nivel de cultura y valores, pues no. Pero bueno, un poquito... Ya. Yo voy a recalcar mucho esto, es cierto. Primero, producto, o sea, independiente de si eres un equipo diverso, lo que sea, producto. O sea, es lo que más les interesa a los inversores. Segundo, 100% con Rocío, ¿qué inversores han invertido en proyectos como el mío? Si no, la conversación no va a ir para ningún lado. Que en blockchain pasan diferentes cosas. Hay muchos inversores que quieren tokens. Si no tienes un token, no nos interesa invertir. Muchas empresas, muchos startups se ven obligados a hacer un token porque quieren a ese inversor específico. No es necesario tenerlos. Hay otra clase, que son un poco menos. Sí, pero existen, ¿vale? Y lo otro, conocerlos muy bien. Esta es una relación en la que va a ser a largo plazo, van a exigir, quieren ver resultados. Entonces, antes de ir directamente de, oye, tengo ese producto, dame dinero, es mejor tener una conversación, hablar con ellos, invertir en tiempo. Y ya después, al siguiente paso, va a fluir todo de una mejor manera. En mi experiencia personal, tampoco he notado que sea de, eres mujer, quiero invertir más en ti. No, producto primero, ya estás generando ingresos, no estás generando ingresos, ¿por qué no? Siempre te dicen, ¿por qué no miras? Probablemente esta persona
que da cheques más pequeñitos. Después te preguntan por el mercado, o sea, la parte business sobre todo. ¿Puedes expandirte a otros mercados? Sí o no. Vale, muy bien. Y ya el resto, yo creo que son valores añadidos que pueden sumar puntos, pero que no son, dependiendo de dónde estés, en blockchain puntualmente, tampoco son los decision makers. Do you guys think that, like, since, I mean, you were saying, America, that Spain isn't the place to start, but have you seen a very big difference in like VC culture, investment culture, when you talk to VCs in Spain, other than ticket size and all that, between other countries and Spain, apart from diversity, but their approach to how they invest, maybe their approach to what they're looking at in projects, like, is the philosophy that different in Spain in terms of investment versus other countries? La filosofía de los inversores en España son muy diferentes que los de fuera. Bueno, yo no sé porque no he hablado, la verdad, con muchos inversores de aquí. Yo conozco lo de fuera sí mucho. Y me gustaría saber un poco la mentalidad del inversor aquí, de qué piensa, cómo mira un producto, un proyecto y qué está buscando realmente. Además del producto y todo eso, ¿qué es la filosofía o la diferencia? Muy rápido. La diferencia más grande que yo veo es la arriesgar. El proceso es muy lento en España. Prefieren que el startup haya ido por un programa de aceleración que ya esté conocido, que tengan unos mentores, que ya no sea startup, sino que ya vaya tirando hacia una pyme antes de poner dinero. O sea, tarda muchísimo, se arriesga poco. Y lo que decía al principio, no lideran, siguen. Entonces, en la experiencia blockchain, es mucho más interesante hablar con fondos de capital internacionales, porque se acelera y puedes crecer y tienes más oportunidad que enfocarme solo en un país en concreto. Yo eso es lo que más recalco de blockchain, es un movimiento global, no local, lo cual abre oportunidades. Y para el tiempo que inviertes en España, para que te den un cheque muy chiquitito, pues invierte mejor ese tiempo dentro de la comunidad blockchain y vas a crecer a un nivel mucho más rápido. Yo ahí, o sea, la cultura inversora en España a nivel retail es súper reciente comparado con otros países. O sea, tú en Estados Unidos, el 90% del capital que reciben las compañías viene de inversor privado, el 10%, y creo que ya mucho, es bancario. Sin embargo, aquí el 99,9% de la financiación que reciben las compañías es bancaria y solo el 0,1% es financiación alternativa. Por lo tanto, en España hay una cultura pequeñita de lo que es la inversión alternativa. Es cierto, va creciendo y somos un ecosistema comparado con otros países joven. Efectivamente, como lo que comentaba ella, los inversores a nivel de Venture Capital tienen criterios de capital riesgo. O sea, no tienen criterios para invertir en startups. O sea, efectivamente, las métricas que están exigiendo unas startups no son de rango. Yo siempre digo, y igual políticamente incorrecto, para mí los verdaderos héroes en este país son los business angels. O sea, los business angels son los que realmente están entrando en proyectos casi sin métricas, inmaduros. ¿Y por qué? Pues porque creen realmente en ese proyecto y creen en el equipo. Entonces, yo una de las cosas, y realmente por las cuales no hace Token City es por eso. O sea, al final tú tienes 3 niveles tienes la financiación bancaria y dentro de la inversión alternativa está por los Venture Capitals. Estuvimos la semana pasada en el Parlamento Europeo presentando Token City y pusieron encima de la mesa de que el Venture Capital en Europa está muerto. Está muerto, o sea, está paralizado. O sea, uno, con el ecosistema, o sea, ahora mismo con el entorno macro que tenemos, lógicamente las inversiones están paralizadas. Los únicos proyectos que está invirtiendo, por lo menos en España, a nivel más generalista, es en inteligencia artificial. Blockchain, muy pocos lo conocen. O sea, a nosotros nos pasa, o sea, nosotros no somos un proyecto cripto, por decirlo así, estamos en el mundo, en el sector cripto, pero nosotros tokenizamos todo lo que son activos financieros, acciones, bonos, fondos. Entonces, por un lado, no somos ni un proyecto cripto, porque no emitimos un utility, nos dedicamos a securities, y tampoco estamos en fintech tradicional. Entonces, estamos en un rango de que ahí, pues, en fin. Entonces, como decía, la parte de Venture Capital, pues poquito a poco lo veo más complejo, y yo en lo que realmente lanzo es que se animen o sea,
en cuanto nace una startup, lo primero de todo empezar a crear sus propias comunidades. O sea, ya no solo para vender, y no digo solo startups Web3, todo tipo de compañías, ¿no? A nivel de sectores y tecnológicas. Entonces, porque en esa comunidad, poquito a poco la vas haciendo crecer y van a ser los que te compren, van a ser los que inviertan en ti, van a ser... Entonces, nosotros justo estamos trabajando en esa línea, o sea, es decir, en lo que es el nuevo canal de financiación alternativa tokenizado. Y es lo mismo que, vamos, estamos llevando con la comunidad y estamos hablando con la Unión Europea, pues para que ese nuevo canal de financiación alternativo tokenizado pueda acceder cualquier inversor a nivel global retail, pero que efectivamente se enamore del proyecto, conozca los equipos, porque además son estados muy pequeñitos. Ahora mismo pues tú pones a nivel de escalabilidad o resultados, pues realmente, bueno, pues, no son, efectivamente. Yo, I think the local investment strategy in Spain is quite different. This is me talking from the perspective whereby we launched a lot of projects in Spain. And by the time we introduced the project to our BC network, the investment tends to slow down. And that is because most of the terms and conditions in which the early investor invested in the project is quite different from the philosophy of international business, right? So if you're raising money from the seed or private fund and you make the terms so easy for people to invest because that will slow down the big business stepping because it will not be favorable to them by the time they invest in a project like that. And also what I've also noticed is most of the people that invested in Spanish startups only invested because it's Spanish startup. It's not because most of the product actually have a long-term goal. And I've also worked not like directly connected to Certify, but I've advised the project that raised money properly. And the investors promised not to be in a haste for the project to launch the token. But after 6 months, and the game was slow, every development was slow, and they were forced to launch the token. And now, even though the strategic plan of the launch is against the project, they have to launch the token because the investors want their money. And I was advising them that this is a bad idea. Or the project just have to create a token for the investors to go. Okay, so if you're creating a token because the investors want their money back, there's no use cases for this token. That means you have to provide a liquidity for that token for the investor to save value. That means you're investing back the money they invested that they already spent back into the project. And now the investor doesn't happening, they lost the token with the token allocation, have the staking platform for investors to stake illiquid token, hoping they will get their money back. It's definitely no, and the project has been struggling to raise more money in comes to international business because the terms in which they raised the previous money not favorable to what the other business because take it or leave it. Everybody wants to make money. Projects want to raise money. Business want to invest. Nobody want to put their money for someone to put for them and give it back to the investor. So the purpose of the investment is to generate return on investment. And if I want to invest in a project and see the terms, conditions, and also this happens in the tokenomics a lot. We design tokenomics for new project. People who invested in seed and private fund, even though they have a longer vesting period. Sometimes they have a lower price, right? And some projects are so silly, they make the seed price probably 10 times lower than the public one. Right? Even though the vesting is long, that means everybody that is investing on the public one and making 10 times more money for the basic invested in the private asset. And this is already a ton. A lot of people see the tokenomics, a lot of businesses see the tokenomics.
I cannot put my money here because people already invested. I'm just the VC literally their exit liquidity, because by the time you put your money here, the people who invested earlier would have been reached 10 times, 10 times return. I don't want to build a project like that. VCs are not stupid. Apart from due diligence, they understand the ecosystem, and if you no project trying to raise money, no matter how desperate you are, trying to raise your money based on long-term strategy, not short-term. Pues según lo que yo he visto, un poco hablando también con las startups y los inversores de los capital, creo que realmente las empresas en España tienden a diluirse muy pronto por inversiones muy pequeñas, con lo cual luego queda muy poco recorrido a la hora de crecer, casi que se estrangula la startup y además se queda muy a merced de las disposiciones que los inversores quieran imponer para el roadmap de esa empresa, ¿no? Entonces, al final se termina convirtiendo, se termina desvirtuando el porqué de esa startup y la magia de ese producto y de ese equipo fundador, y se transforma en un producto, ¿no?, de inversión que ya deja de ser interesante, porque al final se pierden como en esa burocracia de la inversión y de llegar a hacer lo que están demandando para conseguir efectivamente que inviertan en ello. Cuando aquí en España no hay, es verdad, quizá tanta cultura de financiar las empresas de esa manera, creo que hay excesiva necesidad de control, de controlar qué pasa con el dinero que yo he metido ahí, pero no en el sentido de controlarlo para ver a dónde vamos y cómo vamos a crecer, cómo vamos a incorporar a otros, sino en un sentido casi proteccionista, en el que le cuesta colaborar en esa inversión muchas veces si ellos no lideran o no entran o no tienen esa capacidad de decisión dentro de la empresa, ya les da inseguridad o no quieren. Y yo creo que esa cultura también de inversión tiene que mejorar. Tenemos muchas personas que vienen de family offices o de business angels que tienen muy buena intención, pero probablemente también hay que profesionalizar la inversión en España. I guess my question then is like, what's gonna make the ecosystem change? So is it gonna be demand from, like, how is Spain going to become stronger in investment if in Web3 and more of a competitor with other countries if they don't change the philosophy? So do you think that startups will push the narrative to change, or do you think that government what is the solution to make sure that the ecosystem grows? Because if what you're saying, like what Joel said and what you just said, Isabel, is if you're investing outside, then how is there ever going to be kind of a strong VC ecosystem here in Web3? I know that like fintech is really big in Spain, but you know what I mean? Sí, a ver, nosotros semana pasada justo estuvimos hablando 6 meses con uno de los mayores bancos latinoamericanos que nos dijo, perdón, hace 6 meses estuvimos hablando con unos mayores bancos latinoamericanos en el cual, pues bueno, ya nos comentan, ¿no? Rocío, estamos súper interesados en todas aquellas plataformas que vosotros, o sea, todos vuestros clientes a los cuales proveáis de plataformas para que hagan sus emisiones de security tokens, presentárnoslas porque estamos súper interesados en invertir mediante mediante security tokens y diversificar nuestro activo. Vale, hablamos con ellos el viernes y dice Rocío, hemos intentado montar un fondo en España y por la burocracia y los impuestos nos hemos ido. Bravo, ¿vale? España se percibe como un país muy burocrático a la hora de crear cualquier tipo de vehículo. Lógicamente, al final los inversores buscan crear eficiencia en sus inversiones. Entonces, o sea, lógicamente los gobiernos están a por uvas, como digo yo, en vez de poder hacer las cosas fáciles para aquellos inversores que quieran entrar, que saben de qué va esto, y luego, lógicamente, pues a las startups. Y luego, por otra parte, en lo que se refiere a la inversión en blockchain Web3, dejar de demonizar en la prensa a nuestro sector, porque a nosotros nos pasa muchísimas veces, ¿no? O sea, nos sentamos con inversores, no saben, y encima con la mala prensa, que la prensa nacional
habla de nuestro sector, porque no habla de las cosas buenas, solo habla de las cosas malas. Pues lógicamente lo que estamos intentando hacer las cosas bien, pues ya no es que intentes explicar lo complejo que puede llegar a ser la tecnología implementada en tal sector, sino encima le estás blanqueando continuamente eso. Y luego hay una cosa que ha hecho Francia que me encanta, que en el colegio ha incorporado como asignatura obligatoria blockchain. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que al final los que vienen las futuras generaciones pues ya saben de qué se está hablando. Yo en casa empiezo a hablar de la tecnología con mis padres de una manera muy natural y muy sencilla y eso poquito a poco pues lo va penetrando en la sociedad. Entonces, para mí es un tema de que el gobierno tome conciencia. Lo bueno de blockchain a nivel global es que estamos a nivel comparativamente con otros países en un pistoletazo de salida. Es una tecnología súper joven y efectivamente si España en ese aspecto se pusiera las pilas, pues podría posicionarse a nivel de punta de lanza en eso, ¿no? Gracias a Dios estamos cobijados en Europa y Europa pues ahora mismo está siendo nuestro sector punta de lanza a nivel global respecto a la legislación y a la hora de dar confianza, a la hora de crear negocio y de inversión en las compañías, ¿no? De hecho, pues por la incertidumbre que está provocando la SEC en Estados Unidos, hay muchísimas compañías americanas que se están llegando a Europa. O sea, esta semana, la semana pasada, Coinbase y Kraken ya están dados de alta en el Banco de España con sus autorizaciones. Binance está haciendo el proceso en París. Entonces, a nivel Europa, está estableciendo jurídicamente las bases para que efectivamente pues, se vayan creando esos negocios y den confianza tanto al emprendedor que lo está creando y al inversor que está entrando, pero España en concreto, al inversor que quiere entrar, no se le pone absolutamente nada fácil. Building a strong local VC, I think it has to do with a lot of things. Interest matters a lot, and project building is sustainable that also means a lot. Most of the big VCs who invested internationally in a big project, they invest in a long-term project. I'm talking about the big VCs, not just VC who invested in project looking for short-term just to make return on investment. And once that becomes a culture, a lot of people will be incentivized to even form a VC group. If you invest in a project and your aim is to make return on investment as soon as possible, that means your goal is different. It's not in supportive of the long-term or long-term success of the project you invest in, because your goal is to come in, make your profit, exit. That's what a lot of local businesses are doing. They invest in the projects once the project launched, they are forced to unlock, they make their money, so they predict the other money that is as no. But local people used to be incentivized to invest in a project based on the long-term goal of the project. I don't want to put in a project knowing full well that this project might or might not succeed. I want to put my money in the project whereby I know certain, even though it takes 2 years for them to build, I'm going to make my money back. And that is not the case when it comes to Spain. And this is me talking from local project of work. When you ask them to give you the list of the local business that invested, it tends to be individuals. Individual investors, not a recognizable business. Mm-hmm. And the reason most of the Spanish projects couldn't find VC outside Spain is because there is no big name VC invested in this project that other VCs. Or if you say individual invested in your project, that means friends or partners. So why would I want to put money? And VC tends to also delegate their investment strategy or portfolio towards other VCs. If Binance Lab investment project, if GSR investment project, other VC will get in. Right? A few years ago, if Alameda Research investment project, other VC want to do. But if you're telling me one man who owns 50 acres of farmland in
Zaragoza invested in the project. I don't know him. So you might eventually raise so much money, but there is no name that is there that will trigger my investment. Because now, say a man invested in Zaragoza. I don't know the man, I don't know his portfolio. I've never seen other projects he has invested in. Why would I want to follow the man in Zaragoza if I live? So we need to build local reputable business. Even though it's small, we build them internationally, don't only invest in local projects, invest in international projects, build the reputation of portfolio that by the time you say, okay, the VC in Spain invested in this project, check out the VC, no matter how small it is, right? They say, okay, they've invested in this project that launched or listed on Binance, they've invested in this project that is doing it, they invested in this project. Now I want to go, right? Just by checking their portfolio, what's their previous investments, their return on investment will be other VC will compete. But if that is not the case, it will be difficult to build a reputable local business. Pues para mí la respuesta es siempre la colaboración, ¿no? Si tenemos diferentes entidades, como la parte legal, la parte de la administración, para facilitar a través de servicios que se creen esas vías de colaboración o de inversión, esos escenarios. Si tenemos los inversores con sus asociaciones también de inversión que deben profesionalizarse, internacionalizarse también. Y tenemos las startups por otra parte, que lo que están creando es innovación, pues podemos jugar con muchas cosas, ¿no? Y si todos estos elementos se ponen a remar hacia el mismo lado, al final el barco tiene una dirección y va hacia allá. Lo que no podemos hacer es trabajar atomizados y casi enfrentados a veces o con esa desconfianza, ¿no? De qué va a pasar aquí. Nosotros tenemos que hacer esas vías de colaboración, tiene que haber esos ecosistemas a largo plazo, como estamos comentando también. Y bueno, poner el punto de mira en que tenemos que hacer el efecto embudo, ¿no? De que todas esas inversiones converjan en las empresas que estamos desarrollando aquí. Porque en España tenemos mucho talento, hay una universidad muy buena, de profesionales que se pueden formar muy bien. También la universidad tiene que abrirse al mundo empresarial, como comentábamos ayer aquí en algunos de los paneles. Y todos esos elementos son los que van a hacer que progresemos, ¿no? El trabajar juntos, el ecosistema de colaboración y quizás ser un poco más humildes, ¿no? A la hora de abrirnos a cambiar, a modificar, a colaborar con los demás desde otro punto de vista incluso internacional. Yo estoy de acuerdo con Rocío. Una de las cosas importantes es que el blockchain se desconoce bastante a nivel local y hay que hacer un trabajo una gran labor en hacer un lavado de cara, ¿vale? Por otro lado, en temas de inversión, España sigue. Ahora mismo España sigue. Yo creo que si aprovechamos de expandir la visión más allá del país, de la marca España, aprovechar, montar empresas, iniciar startups y ver y se empieza este movimiento y los inversores también ven, reconocen el talento y las oportunidades que hay. Eso va a ayudar a que empiece a haber un pequeño margen de riesgo un poco más interesante. Vale, por otro lado, no deja de ser muy gubernamental e institucional la parte de inversión aquí. Entonces es una conversación constante que hay que tener en cuanto a regulación, facilitar los medios para startups, para emprendimiento, para inversores y también y generar confianza, sobre todo, creo que es lo esencial. I liked what you said about kind of, I think Spain's going to have to pull on the EU to try and open their mind a little bit to how the investment world looks like. So it's good that Spain is attached to the EU, so it can't get left behind, but it's going to need to make an effort to be less bureaucratic. So I think one last question, I guess, to close out is what would be, I mean, if you're a Spanish company and you want to invest or you want to grow here,
there is like a cultural component to having a local investor, right? Maybe you don't speak English, so it's hard for you to connect with funds outside of Spain. What would be your recommendation maybe for startups with kind of how they tap into the network here? And yeah, I guess kind of, I mean, I think there's part of me that if I had a Spanish startup, I would want to have a local investor, just like as a cultural connection. So is there a benefit to having a local investor at all? Or is it at this point, like, just look outside of Spain? A ver, lo primero, a nosotros nos ha pasado, o sea, nosotros cuando lanzamos Token City nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos nos decían, si es una compañía española no invertimos, solo invertimos en compañías que estén en Estados Unidos. Entonces, claro, el dinero que teníamos que tener para montar nuestra compañía en Estados Unidos y llevarnos a todo el equipo en Estados Unidos no era realista. Entonces, hay que empezar, lógicamente, a nivel local, o sea, eso es una realidad, ¿vale? Local, a la hora de generar confianza, porque un inversor internacional o extranjero lo que te va a preguntar es quién de tus inversores de tu comunidad está invirtiendo. Eso es una realidad, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, identificar muy bien, pues eso, qué inversores hay en España, que inviertan en mi perfil de proyectos y qué es lo que están buscando ellos a nivel de métricas. Pero yo insisto, o sea, para mí la nueva era de la nueva inversión es que las propias compañías se financien de sus propias comunidades creadas. Y esas comunidades se tienen que trabajar, pero es que además Web3 ha nacido así. O sea, y luego es implementar esa, bueno, esa cultura de Web3 a Web2, ¿no? O sea, es decir, o sea, nosotros, o sea, hemos levantado prácticamente, o sea, nosotros lanzamos una ronda de 300.000 euros, nacimos en diciembre de 2020, lanzamos una ronda de 300.000 euros en febrero del 21. Invirtieron los business angels que nos conocían, la gente que nos conocía. El año pasado levantamos una ronda de 1.1 y entraron todos business angels. Ahora estamos levantando 1.5 y han entrado todos business angels españoles y es cierto que acaba de entrar el primer Venture Capital de la Bolsa de Valores argentina. Pero llevamos prácticamente levantados casi, o sea, 2 millones y pico de euros solo con business angels. Hay que trabajar mucho en la comunidad, hay que ser coherente, o sea, con lo que yo hago, los valores que yo trabajo y lo que yo transmito, tiene que haber mucha coherencia y la gente se tiene que enamorar de tu proyecto porque está impactando, porque estás ayudando, porque aportas valor. Entonces, yo los Venture Capital, sí, están ahí, pero creo mucho en la comunidad, creo mucho en que entren personas individuales que se conozcan, que se enamoren de tu proyecto y lo bueno que te da Web3 es que tienes un punto de venta que puede invertir cualquier inversor a nivel global si eres capaz de hacer una buena estrategia de comunicación y marketing a nivel global. Entonces, yo creo que las cosas van por ahí, estamos en Web3 y creo que las cosas deberían, y sobre todo porque es que tienes una libertad, o sea, yo conozco proyectos que directamente están cogidos por aquí, porque el VC no nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, oye, pues ahí, en cierto modo, puedes tener además, la comunidad que acaba invirtiendo a ti es que se convierten en tus primeros fans, tus primeros recomendadores. O sea, todos nuestros inversores son primeros que se convierten en nuestros vendedores, porque cuanto más se venda, más van a ganar ellos. Luego se produce un engagement brutal, porque nosotros ahora que vamos a lanzar la primera bolsa de valores regulada, la Unión Europea tokenizada, vamos a hacer la competencia del IBEX 35 o Next, pues son los primeros que van a testar el mercado y van a entrar. Entonces, es maravilloso porque es que además ellos van a co-crear con nosotros. Entonces, el engagement que se produce es maravilloso. Entonces, no sé, o sea, yo creo que ahí es cierto que tenemos esa cultura a la hora de levantar capital directamente, no es la manera tradicional, pero es que estamos en Web3 y se está viendo un nuevo mundo y una nueva era. Es que Europa es la primera interesada en introducir lo que se llama la economía tokenizada, porque gracias a la economía tokenizada, a la digitalización de las finanzas mediante la tokenización, es que se va a promover la economía de manera global y de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, es sembrar esa idea de crear la comunidad, trabajarla, ser coherente con el mensaje y que tus propios clientes acaban convirtiéndose en inversores, referenciadores, diseñadores de producto contigo, y yo creo que ahí es donde se produce la magia, ¿no? Totalmente, sí. A ver, en mi caso personal, siempre nos preguntan quiénes son los inversores, quiénes lideraron. Por ejemplo, nosotros ya hemos levantado capital semilla y ahora estamos en seed round.
tenemos además un margen de angels, business angels. Y es cierto que ellos, tal cual lo dicen, son los ángeles. Por ellos nosotros también podemos extender nuestro periodo de vida, nuestro runway, y podemos salir adelante y también ir con paciencia cuanto los venture capitals, ¿vale? Ya la conversación que nosotros tenemos no es estás en España o dónde estás, nosotros estamos en Alemania. De hecho, es bastante interesante que la conversación es, ¿estás en Europa o estás en Estados Unidos? ¿Vale? Los inversores americanos miran en plan de, vale, estás en Europa y se guían un poco más por esto. Y ya, porque ya tenemos ciertos nombres que Kraken nos invirtió en el capital semilla, pues entonces ya eso nos abre las puertas a diferentes conversaciones. Y lo que nos preguntan es, ¿quién es tu líder? Siempre ahora. Es la pregunta número 1. Entonces, primero, ángeles, siempre, ángeles, comunidad, grants, siempre para empezar, y ya el resto se puede hacer un poco con paciencia, encontrar un lead que sea un match perfecto. Él estaba hablando de que algunos inversores piden tokens. No, por presión, no. Tokens, a menos de que tenga sentido en el proyecto, no se arriesguen a hacerlo porque en realidad es muy complejo, toma muchos recursos y se puede ir todo el capital que tengan en simplemente darle liquidez. Entonces, se empieza por comunidad, se empieza por ángeles y ya después se busca un lead con calma y con paciencia. Yo recomiendo mirar los brands. Todas las empresas de blockchain ahora mismo lo que necesitan es gente que construya proyectos con sentidos en sus protocolos, en su tecnología y tienen programas muy interesantes. O sea, al final, ¿cuánto cuesta levantar 50.000 en España? Bastante, si no te conocen, mucho. Pero tienes un programa de aceleración de Polygon, de Near, de Cartesi, del que quieras, que no solo te está dando los ingenieros, los desarrolladores, te están dando conexión con inversores, pero además te ponen capital. O sea, yo aprovecharía esto porque no va a durar para toda la vida. Ahora mismo es el momento de construir proyectos en el que la industria se quiere posicionar por todo lo alto, hay espacio para ser creativo. Mi consejo es empezar por ahí. Y ya después a nivel local, pues a nivel local, los que ya son más veteranos, tipo Rocío, pues la conversación tiene que cambiar. Te encuentras con un inversor y lo siento, pero yo ahora veo un inversor español y le digo, no es el momento para hablar contigo. ¿Por qué? Porque no, en este caso yo le doy la vuelta, le digo, no eres mi perfil. Yo necesito a alguien que no esté mirando con lupa cada movimiento que haga, sino que me acompañe a arriesgar y que tenga una visión de experimentar en el mercado. Si no, lo que vas a hacer es atarme y retrasarme. No, pero es que hablamos cuando esto ya está un poco más maduro, ¿vale? Y también la regulación dentro de España tiene que cambiar un poco, tiene que ser más flexible, tiene que dejar de atacar al emprendedor. Es lo que yo estaba hablando con uno de los chicos que trabaja en economía en España y le decía, ¿por qué me odias? Ya, perdón. Le decía, yo tengo doble nacionalidad Colombia-España, me gusta mucho España, soy feliz acá, pero es que llega un punto en el que me siento ahorcada simplemente por la cantidad de impuestos y la falta de ayudas. Me parece absolutamente impresionante que haya más oportunidades para el extranjero acá en cuanto a beneficios en impuestos que para los españoles. Entonces le dije, lo que está pasando ahora mismo es que me estás obligando a mirar a Portugal. Me estás obligando a mirar a empresas de Delaware, a irme a cualquier otro sitio que no sea acá. Y yo quiero estar acá, pero no me dejas. No es así. Sí es así. No lo quieres ver porque a lo mejor no sé cuál es la visión a largo plazo porque no la logro entender. Realmente no logro entender a 100% Es la que no visión hay que me visión viene. a largo plazo aquí, o sea, tenlo en cuenta. Esos 4 años y quien me vote, yo hago para, o sea, yo legislo para los que me van a votar, no para pensar a ver qué se va a crear de riqueza aquí. Eso es es muy España. peligroso. Eso es muy peligroso para emprender. Para el emprendimiento es muy peligroso. Porque es que no puede ser que cada 4 años usted esté diciendo, Dios, ¿y ahora cuánto me van a cobrar? Y tampoco me va a ayudar en el momento de hablar con inversión extranjera, porque ¿qué me van a decir? Voy a saber es que en 4 años qué va a pasar con España, yo ahí no me meto. Entonces,
Y yo sigo diciendo, es blockchain, aprovechar de la visión de comunidad globalizada. O sea, esto ya no es de un país y una región, es quién quiere desarrollar, quién quiere construir y cuánto me va a costar, y ahí te apoyo. Y ya después las conversaciones tienen que cambiar. Y honestamente yo necesito poder sentir que puedo poner en jaque a un inversor español y decirle no arriesgas lo suficiente para estar en mi equipo, y que sientan un poco ese FOMO y que la conversación ya empiece a cambiar. O sea, que no sea ellos que digan, "Ah, es que eres una startup, déjame pensarlo", sino decir, mira, lo siento, tengo 1 millón de oportunidades fuera de acá, planteate bien cómo lo estás haciendo. En cuanto a VC, en cuanto a ángeles, sí es cierto que creen más en ti y apuestan en el equipo. Eso es lo que yo diría en cuanto a inversión, blockchain y marca local, y comunidad global. Bueno, lo que encontramos muchas veces cuando emprendemos es que, por ejemplo, a nivel administrativo no sabemos ni dónde poner la cruz, ¿no? Porque tenemos formularios en los que tú dices, pero es que lo que yo voy a hacer no se parece en nada a lo que viene aquí, yo no sé ni dónde encajamos, ¿no? Es cierto que parece que la administración de España y otros países, la verdad, no va con la realidad, ¿no? De lo que está pasando y de todo lo que hay. Entonces, hay una falta de actualización en todas estas estructuras. Sí es verdad que ha habido muchos programas dedicados a startups últimamente, hay iniciativas, pero como decimos, muy breves, muy dependientes de cuándo se abre el nuevo presupuesto, que ahora sale la convocatoria, luego ya no hay, no se sabe si habrá el año que viene, y todo eso así dificulta muchísimo la inversión a largo plazo, el emprendimiento, porque es una inseguridad constante, una ansiedad constante, una falta de información constante, porque mira, una administración sabe resolver de dónde tienes que ir o qué es lo que hay que hacer ahora con esto. Lo mismo le pasa a los venture capitals investors, porque claro, ellos cuando van a invertir se encuentran en un problema de accesibilidad y de, bueno, pero exactamente qué circunstancias vamos a tener mañana, ¿no? Y obviamente hay algunos inversores que invierten, como decía, invierten en empresas españolas porque son españoles o un poco más por estas motivaciones a veces, ¿no? O porque están viviendo aquí y bueno, vamos a ayudarles a desarrollar este tejido empresarial, ¿no? Lo cual es muy loable, pero es cierto que tampoco va a hacer que el sector crezca tanto si dependemos solo de estas estructuras. Entonces, sí que hay que cambiar muchas cosas para que el emprendimiento sea una realidad en España y las startups tenemos muchísimo, ¿verdad? Como estamos viendo, blockchain está todo por hacer, ¿no? Y está todo para hacer para bien y para mal, ¿no? No voy a decir que sea fácil, no es fácil. Ahora mismo España tiene muchas barreras y inversión muchísimas, la administración pública muchísimas. Yo misma me he encontrado en ir a hacer propuestas a administración o a foros así un poco y he encontrado respuestas de tipo, pero esto es cripto, y es que esto si es cripto no podemos hacer cosas de cripto. Entonces, claro, todo esto así muy difícilmente va a ayudar al desarrollo del sector y va a hacer que España se posicione en el momento que tenemos, que realmente hay una ventana abierta, como decimos, por parte de compañías grandes del ecosistema blockchain, que tienen financiación de todo, pero no hay conexión entre la realidad que vivimos en España actualmente, blockchain, y esos sistemas. Y cuando vamos a encuentros de este tipo, algunos de los que quizás no podemos más porque sabemos leer o cosas así, nada más, ¿no? Y vamos a encuentros de este tipo, sí es verdad que hay pocos españoles en los encuentros. Entonces, en España hay pocos españoles, me encuentro gente que viene, pues yo que sé, hasta de Australia, Nueva Zelanda, y sin embargo españoles a lo mejor pues no sé, ¿no? Algo está pasando aquí, ¿no? Vamos a perder este tren, no lo sé. No lo sé. Sí. Espero que seamos capaces de tirar de este carro, ¿no? Y eso estamos haciendo aquí hoy, con este tipo de organizaciones, tirar de este carro aquí en España, a ver si somos capaces de aprovechar la cultura que hay. Porque talento hay, ganas hay, vamos a trabajar. Y si le da la vuelta a no los encuentros en España, pero los encuentros internacionales,
españoles siempre somos los tres mismos gatos. O sea, Jesús de Criptoplaza, Barto, los de Plastics, por ejemplo, levantaron capital y lo están haciendo muy bien, pero levantaron capital por Celo. Celo les dio un grant y a través de estos han podido tirar y son españoles. Pero ¿a quién más veo que sea español por ahí? No, pero que me encuentre que de repente estás en Tokio, en el avión a Tokio me encontré a los de Criptoplaza y como, hombre, claro que vienes a Tokio. Y eso, son mínimos. Marcela también va, Marcela ahora con sí. Just kidding. My first advice would be, first of all, if the project fits for me, or if you want to raise locally, you need to build your project to appear to the local. The local project I'm advising. So we have a timeline. We have the development framework for development and other costs. If expenses or expenditure along the way, we tend to start with hackathon. So we try to win as many as hackathon as possible because there is a free money that we help development. And then we go through ecosystem grants. And so far, so good, we'll be able to get grant from 2Blockchain, and it's for 100K each, which is already provided 300K. Which ones? We've got from Aptos, we got from Harvard. So, and Tostel is raised locally or raised through equity. Right. So if you raise through equity, that will give you a lot of freedom to relieve you from launching a token as possible. So then, if raising through mini hackathon, gotten the system or brand from blockchains, and then raise through equity, right now you have 3 means of fundraising without actually pressurizing yourself to launch audience token or having the investors or whatever. But if someone invested in equity, that means they are there for a period of time. When you receive an ecosystem grant from blockchains, that means you either deploy whenever you're ready on the blockchain or have one of the products. So then, if you want to expand your fundraising, then you just say, okay, I want to raise private or seed. But I always advise to raise as less as possible through those funds, because if you raise massively through those funds, you have to release the token because you're raising through token eventually. So raise as little as possible, have at least 40% of your equity, raise through 40% of your equity, still control 60% of the equity. And if you want to raise more, go internationally. Or these 3 strategies, you save yourself time, you save yourself unnecessary pressure from VCs who already invested. And if you start up, I don't believe any startup should be aiming to raise 1 million as a startup. You will come to me as a startup to raise 1 million, automatically you're scam. If you don't have a revenue generating mechanism for the place that will generate that 1 million within 4, 6, 8 months, or when I evaluate projects like that, I will never put them, because I want to just raise the money for the dev, and they will do whatever they want to do. And this also happened from the launchpad perspective. We over-raised money for that value project. Right? If project comes to you, there is 1 million for them, quite well that this project with 200K you could do something better. Why are you raising 200K? That means they have 800K to do whatever they want to do. Right. So I always, when I advise a project, we go through these processes. As a startup, it's not an automatic money for you. You should be generating revenue after a year.
And if you have 1 million, there's a lot of $1 million to work with. I can build a lot of things with them. And if you only build in a product, I've talked to a lot of projects that, aside from gaming, I know gaming requires a lot of manpower, a lot of development skills and all that. But if you build in Web3 project, most of the skills is already from the Web2. In the front end, the back end is new, it's not in special. You have a lot of open source code that you can just manipulate and have. So why are you using? So we need to first of all analyze the project if you're raising this. If your project start off, try as much as possible to go through multiple funding of fundraising. When a hackathon, get an ecosystem funding, you could get as many as possible ecosystem funding, then raise through everything. If you really believe what you're building, raise through everything. If you really want to be around for a long time, please raise through everything. Because token, anybody can build it. Anybody can buy it. Anybody, it's an imaginary thing that doesn't really mean anything. So you could have your token out there, that doesn't mean it's going to be given. That doesn't mean a lot of people will buy into it. And if that is your escape route as a project, that is a red flag. And I invest. When you try to raise so much from token, if you raise so much from token, you have someone out there to buy the token you're raising. The money you raise through your token is more than the retail investors' money that will buy the token in the secondary market. The token is worth it. Well, thank you, Joe, guys. Oh, sorry. Go ahead. Quick question. Are you investing in the Spanish team? Advising to Spanish team. I've worked with at least 4 Spanish team projects in Spain here. We've raised money for them through public grant. And we also have difficulty raising money for them from private or state grant because now obviously doesn't find the investment. It's simple for them to invest money. But I've also worked with a very good project, Gaming 5 project based in Barcelona. Game for a living. We raised 800K for them. And right now the token is performing extremely well because the team, one of the team was the part of the team who developed Candy Crush. So now you're betting on the team. Like this is a solid, right? This is a solid team. Even though they raised the quality, they have the game, the mobile version of Samsung Galaxy mobile. So they have the connection. Now you're betting on the team. Yeah. Because this team have international recognition. So a lot of these teams want to get it. And right now they're actually planning to raise Series A. They've raised so much money. The tokens performing extremely well right now because the strategy is we made it to an ecosystem. They're going to be developing multiple games. But every game developed, we use one. Not different to for every game. So we make it token, ecosystem token, it's going to be only this token. So if they develop 100 games, you're going to use one. You mainly invest in gaming, right? No, everything. Okay. Everything. Well, thank you, guys. We could keep talking. Maybe you can talk offline, get some money, Joel. Just to close, maybe everyone can say where you can find yourself. So I'm on LinkedIn or on Twitter at Katie Romero. Rocío. Rocío, en LinkedIn, Rocío Álvarez Osorio, en Twitter, Rocío Osorio, y en Instagram, Álvarez Osorio. You basically can find me anywhere in the world. Today I'm here, tomorrow who knows. On a serious note, LinkedIn. If you search for OpenQ, open letter Q, then you can find me as part of the team. Or if you search for Angelica Pinzón, then you'll find me there. Yo soy Isabel Benedí, podéis encontrarme en LinkedIn y también en las compañías cyberteam.com y talvisias.es. Most of the time LinkedIn,
Occasionally I pop up on Twitter and Instagram, but I have a customized username. It's extremely difficult because I have dual identity. So I try to separate my social life from the work life. So That's healthy. yeah, it's always find me on LinkedIn. I'm super active. So we're way over on time, but I think if we have 1 or 2 questions, una pregunta. My name is Paloma. Paloma, quiere ponte aquí, si no, la gente no escucha. My name is Paloma Etienne. I'm an artist, 3D designer, and an activist. My question is, what is Generation Z going to do on the blockchain? Hopefully 1 everything. minute. Okay. I can say the blockchain is actually for them. We're just facilitating the processes. Blockchain is going to be here for a long time. It has been here. It's just getting into the place of maturity. Right now, there is a phase and transition in which every emerging technology has to go through emergence, adoption, survival, and eventually it's going to stay. So don't the blockchain will fade away, and that emerging technology will come along the way, which might be taking some part of blockchain technology that integrate it into other form of technology that other people use, but this technology is for everybody. The goal right now is not to onboard people who are tech savvy. The goal is to make there's something called technological disappearance, where technology becomes faded into the background, that even when you interact with it, it's still on one. Right. Yeah, so that would be the goal. I want to see my 80 years more use blockchain without technology interacting. And I don't have kids yet. Maybe in 4 or 5 years, I want to see them interacting with blockchain without even interacting with it. But this is just we are in the phase of emergence. There's going to be a phase of adaptations. There's going to be a phase where blockchain needs to survive. And that is where the real test is coming from. Because right now we are witnessing a little bit of resistance, not eager resistance from the government, from the regulatory body, but major resistance is coming when there is maturity, full maturity, or full survival. Now blockchain has to survive because there will be counterparty who will develop the counter technology to counter blockchain. And this might come from institutions, this might come from nations, this might come from government. Right now, we just have to survive this and just wait until the second. Quiere ponerte aquí, si no, no se escucha. Sí, a mí me gustaría responder también si yo suelo decirle a la gente que me acuerdo que mi abuela le hablaba a la tele, ¿no? De verdad, venía el de las noticias del telediario y decía buenos días, y mi abuela le decía buenos días, y de alguna manera la piensa que esa persona sabe y la escucha, ¿no? Y yo digo, bueno, algún día yo también le hablaré a la tele, ¿no? Porque ocurre una cosa con el conocimiento y es el cambio de paradigma. Realmente las generaciones tienen paradigmas diferentes, que son configuraciones mentales y sociales, que dan de sí cuantitativamente, pero a veces se producen cambios cualitativos, como el blockchain, ¿no? Esos saltos cualitativos requieren también una diferente configuración. Las generaciones Z y las que tengan, tienen este componente nativo, vienen con este hardware. ¿Por qué? Pues bueno, porque es muy diferente la configuración familiar, social, los tiempos, cómo se funciona, la velocidad de la información. Y todo esto está demostrado que incluso desde antes del nacimiento reconfigura el cerebro de una diferente manera para adaptarse al entorno en el que tú vas a vivir. Entonces, estas generaciones son nativas blockchain. Y lo mejor va a ser cuando no haya necesidad de darse cuenta de que estamos utilizando blockchain. Porque nadie realmente dice hoy en día que es Internet
como cuando sonaba el modem y todas aquellas cosas, ¿no? Se conectan ahí. De hecho, yo he trabajado en educación muchas veces y yo me he sorprendido, ¿no? Porque los alumnos me decían, no, pero maestra, ponme Google para buscar las cosas, ¿no? Y yo le decía, no, pero ¿qué es la barra? ¿Sabes? No, pero ponme Google, porque yo, es que, claro, yo estoy claro, yo pongo Google, ¿no? Y es una manera diferente de utilizar la misma tecnología, no utilizamos la tecnología de la misma manera, las diferentes generaciones. Entonces, bueno, algunos sí que estamos ahí actualizándonos como podemos, pero nada, sí yo sé la realidad de la tecnología. Sí, la última. Aquí funciona, todos los que estáis aquí son success stories, ¿no? O sea, Por ahora. No se sabe. No se sabe, somos startups, o sea, este día have you ever failed? Varias veces. millones de veces. Sí, todos los días. Have Failed. you ever failed? Mm, sí. Yes. Once, hopefully I'll feel it again today. Okay, Because that is how you learn. That is, success doesn't come from being successful, it comes from your accumulated failure experiences, and that is how you elevate on. And again, if you fail, it's good to fail again over. You cannot build success. If you fail, if you build success without actually experiencing failure, that means you're not very successful. So don't be scared. That should motivate you. Lo que hemos hablado 1000 veces, pero yo una de las conclusiones que puedo decir es que mis fallos en los que he aprendido, ¿no? El estar donde no tenía que estar, un entorno donde yo no era expansiva, o sea, es decir, a nivel de socios, a nivel de proyecto, donde mi estómago se cerraba, yo no me he dado cuenta que se cerraba, y cuando encuentras ese ámbito y ese entorno donde, o sea, todas tus capacidades se elevan y se potencian, hay más probabilidad de que realmente pues eso fructifere, ¿no? Porque estás donde tienes que estar, y hay muchos sitios donde vas a tener que estar, ¿no? Pero que se genere ese entorno donde tú realmente estés a gusto y puedas expandir tus capacidades para reducir ese riesgo. Claro. Yo creo que también es, bajo mi punto de vista, este mundo es un día estás failing y un día. Entonces, ¿Qué día? ¿Una mañana? O una tarde, puede ser ya cambia el panorama. estupenda y por la tarde ya pierdes todo. Entonces, es un mundo muy complicado, muy duro, pero tienes que siempre tener mucha fuerza, creo. Pasión, Sí, y pasión por lo para que te- seguir por lo que para adelante, que no es algo para todo el mundo. Yo creo que es un tema muy interesante porque sí que ocurre, ¿no? Aquí en España y en Europa hay como mucha parálisis por análisis y también parálisis por el entorno, ¿no? Porque el entorno te va diciendo, uy, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a emprender? ¿Eso? ¿Por qué? ¿No? Hay como mucho miedo al emprendimiento. Pues cambia de entorno, es nuestro entorno. Consíguete, Claro, entonces consíguete sí, un trabajo. sí que a mí me ha ayudado el irme a veces, ¿no? Y quitarme de ese entorno de seguridad que es cómodo, es un entorno de seguridad, pero no te hace mejorar, no te hace tener que superarte, ¿no? Aprender, caerte, porque te vas a caer si al final es así. Entonces, bueno, hay que hacer riesgos calculados, recomiendo y que os tiréis a la piscina, ¿sí? Pero sí es cierto que si tú no sales de tu comodidad y de tu entorno de seguridad, tampoco vas a hacer cosas interesantes. Los retos están ahí y hay que asumir esa responsabilidad y tirar adelante. No es que no vas a fallar, vas a fallar, pero sí que tienes que tener la capacidad de seguir adelante y buscar cómo vas a hacerlo para que funcione. Okay, thank you very much. And we have the last panel, which is about the startup. So I'm sure we'll have a lot of failure and success stories.